Descubre el concejo de Amieva y todo lo que puede ofrecerte. Celebramos el certamen del queso de los Bellos, una cita imprescindible del calendario gastronómico asturiano. Diariamente hacemos la recogida de leche. Todas las mañanas venimos, lo depositamos en la quesería, añadimos el cuajo, los fermentos. Al día siguiente se deposita en los moldes, se le da una vuelta, se sala una cara. En la cámara de maduración está de 3 a 4 semanas y ya sale directamente a la venta. 7 y 8 de junio, no lo olvides, en el recinto ferial de Santillán, con exposición y venta de más de 12 productores de quesos, concurso de escanciadores, concurso de tortos caseros, feria de artesanía, festival de canción asturiana, talleres para niños. Es un queso muy rico, que es el de queso cabra, con leche pura de cabra al 100%, después tienes el queso de oveja, que también es al 100%, y el más natural, el más bueno de la zona, pues el queso Bellos de vaca. El queso Bello de vaca y el que se hace diariamente durante toda la temporada del año. El queso de oveja pues es más fuerte, el de cabra es más normal y el más suave de todos es el de vaca. Y además, durante los fines de semana de junio, disfruta de las jornadas gastronómicas de tortos y de los auténticos postres de los Bellos. Aparte de la indiscutible belleza de la naturaleza que tenemos y del paisaje, se van a realizar una serie de actividades. Entre ellas está el certamen del queso, va a haber exposición y venta de productos artesanales y también del queso. Hay la quinta feria de artesanía, se realizarán varios talleres en vivo para los niños de madera, cómic, de reciclaje de telas y de azabache para la gente mayor. El domingo tendrá lugar también un concurso comarcal de tortos. Al pasar el aceite por arriba van inflando. Cogimos queso de los Bellos de cabra, ponemos ya una base de estos manzanines así, frites, ponemos ya el quesín arriba, crema con setes, jamón. Amieva, un territorio único para una gastronomía única.